permanentemente. Y ello hace que no lo consideremos como un riesgo real. Solamente lo vemos en películas que en muchas ocasiones distorsionan la consecuencia real del fuego y en general suponemos que el problema del incendio y el problema del fuego es de otros, no es nuestro. Entonces vamos a ver un poco de cómo podemos nosotros crear cultura de prevención contra incendio en la propiedad horizontal. La agenda para esta charla inicia con los conceptos básicos de protección contra incendio, conceptos como, por ejemplo, ¿qué es el fuego? Y si entendemos qué es el fuego, seguramente vamos a entender cómo podemos combatirlo. Y luego hablaremos de cuál es la estrategia de protección contra incendios que podemos aplicar en cada una de las instalaciones a las cuales nosotros administramos, bien sea un edificio, bien sea un centro comercial, incluso una planta industrial o un parque industrial. Todos ellos podemos definir y diseñar estrategias de protección contra incendio. Y algo muy importante, tenemos que conocer cuál es nuestro rol en esa estrategia, nuestro rol desde el trabajo como administradores. Posteriormente haremos una conclusión y, por supuesto, si tienen preguntas, con el mayor gusto. Me voy a presentar, ya tuve la gentileza de recibir algunas presentaciones desde el punto de vista profesional. Sin embargo, siempre que tengo la oportunidad de dirigirme a un público, hablo de lo más importante, que es la familia. Yo soy Javier Sotelo, soy colombiano de nacimiento, soy padre de dos hermosos hijos, una niña que tiene 11 años y un niño que tiene 7 años, ella de nombre María y él de nombre Jacobo, y soy felizmente casado. A propósito, y esto tengo que decirlos, en este momento, en esta semana, estoy en aniversario y mi aniversario lo estaba celebrando en Cartagena y llegué anoche para la conferencia y apenas termine la conferencia me regreso a Cartagena, de tal suerte que tengo que brindarle un agradecimiento desde lejos a mi esposa que me dejó venir y lo que hay que hacer es hacer caso. Muy bien, eso es lo más importante. Lo otro es lo profesional, que afortunadamente he tenido la oportunidad de trabajar en el tema de protección contra incendios. Aunque soy ingeniero civil de profesión, hoy día no me atrevería a firmar el plano de una pared, porque no es mi especialidad. Lo que sí sé es analizar riesgos de incendio y definir criterios para la protección contra incendios. De eso sí tengo algo de experiencia y sobre eso es lo que vamos a hablar en esta conferencia. Muy bien, ¿qué es el fuego? Técnicamente, el fuego se expresa como la unión de 3 componentes que deben alinearse para que se desarrolle el fuego. Un elemento combustible, que básicamente es cualquier elemento que se pueda prender. Y básicamente todos los elementos se pueden prender, excepto el agua y algunos metales. La ropa que tienen ustedes puesta es un material combustible. Las sillas donde están sentados es un material combustible. Las mesas donde estamos apoyando nuestros libros es un material combustible. Pero el material combustible per se no genera incendio, mientras no haya otra condición. ¿Qué otra condición se requiere? Que haya suficiente oxígeno en el ambiente. En este momento, si tuviéramos un medidor de oxígeno en este salón, podríamos encontrar que la cantidad de oxígeno que tenemos es del 21%. El resto de lo que estamos respirando es nitrógeno, 78%. Y hay un 1% de otros gases, que pueden ser gases contaminantes, pueden ser gases que están en el ambiente, pero la mayoría de lo que nosotros respiramos es nitrógeno. Y lo curioso es que el nitrógeno es un gas inerte, es decir, en un sitio donde estemos llenos de nitrógeno no puede haber incendio. Nuestra atmósfera tiene suficiente oxígeno para que podamos respirar bien y ese suficiente oxígeno es el 21%. Pero bajo estas condiciones de oxígeno del 21% no todos los elementos se incendian, porque si no viviríamos permanentemente en el fuego, ¿correcto? Y fíjense que ni la ropa de ustedes ni las mesas se está incendiando. Es decir que nos hace falta otro elemento y ese otro elemento es la fuente de calor. La fuente de calor puede ser llama abierta, como por ejemplo una llama en un corte de una tubería,
Puede ser un choque eléctrico, que es lo que usualmente nosotros creemos se convierte en el principal causante de incendios, que son los incendios de origen eléctrico, ¿correcto? O incluso la fuente de calor puede ser el sol. Cuando esos tres elementos bajo condiciones perfectas se unen, se genera el fuego. Y esa generación del fuego da a un cuarto elemento, que es lo que técnicamente llamamos reacción en cadena. Desde el punto de vista práctico, para nosotros entender esos elementos nos sirven mucho porque si a ese triángulo, a ese tetraedro de elementos le retiramos alguno, se apaga el incendio. Es decir, si nosotros queremos combatir el fuego, tenemos básicamente 4 opciones de hacerlo. O bajándole la temperatura al incendio, o eliminando el material combustible, o disminuyendo el oxígeno, o eliminando la reacción en cadena. La reacción en cadena que es una reacción química. Y para cada uno de esos 4 elementos hay distintos elementos que los combaten. El primero y que más conocemos y que probablemente más creemos es el efectivo, es los extintores. La mayoría de extintores que conocemos y que tenemos en nuestras propiedades tienen polvo químico. Polvo químico, no sé si ustedes han hecho pruebas de extintores, entonces lo que ven es el polvo químico. ¿Cuál es el propósito del polvo químico en los incendios? Romper la reacción en cadena. Al romper la reacción en cadena, esa reacción química se rompe y se estabilizan los otros 3 elementos, oxígeno, combustible y temperatura. Hay un elemento que tiene muchísima más ventaja que el polvo químico en los extintores, que es el más usual, es el más noble de todos, es el más fácil de conseguir, y es el agua. El agua es el elemento más proclive a ser usado en protección contra incendios e incluso es el más confiable. ¿Qué es lo que hace el agua? Baja la temperatura del material, ¿correcto? Probablemente en algunas de las instalaciones ustedes han escuchado de otros tipos de sistemas como son los sistemas de agente limpios en centros de cómputo o sistemas que están hechos para inundar un recinto. Esos sistemas tienen como propósito disminuir la cantidad de oxígeno. ¿Cuál es el problema de que haya una disminución de oxígeno? Que sin oxígeno no podemos vivir. Nosotros, los seres humanos y los animalitos necesitan oxígeno para poder sobrevivir. Si nosotros descargamos un agente extintor en un sitio y ese agente extintor tiene como propósito atrapar las moléculas de oxígeno, pues probablemente no podemos hacerlo mientras haya personas en sitio, porque si no, estas personas se van a ahogar. Fíjense que cada uno de los elementos tiene otro que lo combate. Lo importante desde el punto de vista práctico es entender los conceptos básicos, entender que nosotros estamos expuestos al fuego en todo momento y entender cómo podemos evitarlo, cómo podemos prevenirlo y por supuesto cómo podemos combatirlo. Si nos referimos a las películas nos muestran una serie de consecuencias de los incendios, pero desde el punto de vista práctico, las consecuencias reales de los incendios son como las que mostramos en las fotografías. Probablemente veo que este escenario está con una afluencia importante de damas. Se nota en las películas que en los incendios llegan los bomberos, usualmente muy bien dotados físicamente, digo a nivel de acuerpados, y sacan a las damas corriendo entre las llamas. Y pues ellas felices porque es una persona un poco más físicamente que yo, ¿no? Pero muy parecido. Pero camina por entre las llamas, ¿verdad? Eso no es cierto. Eso es absolutamente falso. Y ese es uno de los principales problemas que tenemos como sociedad, que entendemos erróneamente la consecuencia del incendio. La principal consecuencia de un incendio es el humo. Y la principal causa de muerte de las personas en un incendio es por el humo. Esa es una condición absolutamente importante para entender. El humo es la principal causa de muerte en los incendios. Eso significa que nosotros debemos tener claro qué hacer cuando se presenta un incendio y no necesariamente es esperar a que llegue el bombero acuerpado, que normalmente son bomberos de otros países porque los nuestros no todos son acuerpados, pero bueno, supongamos que tenemos uno bien acuerpado. No debemos esperarlo, nosotros debemos tener
claro qué hacer en el evento de incendio para evitar estas situaciones. Porque si nosotros vemos esas situaciones, esas consecuencias, que en este momento las estamos viendo materiales, se convierten en consecuencias personales, porque la gente se muere. Las personas se mueren. ¿Correcto? Al final del día tenemos básicamente tres tipos de consecuencias. Consecuencias económicas, perdemos dinero, se pierde credibilidad, se pierde reputación. Consecuencias físicas, porque no podemos seguir operando. Hablamos cuando Carlos tuvo la gentil invitación, me decía, hombre, el problema de un incendio no es solamente el incendio per se, sino qué pasa si en un edificio, y creo que tuvimos un ejemplo acá, en un edificio se queman las tuberías plásticas que conducen el agua potable y el agua residual. ¿Qué pasa? ¿El edificio puede seguir operando? No. ¿Cuánto tiempo nos demoramos en recuperar el edificio? No sabemos. ¿Qué le tenemos que decir a los copropietarios? Que se tienen que ir, porque lastimosamente no pueden abrir la ducha ni pueden utilizar los sanitarios, simplemente porque no hay tuberías que conduzcan el agua usada. Y la peor consecuencia de todos es la muerte de las personas. Y eso significa que lo primero que nosotros debemos hacer cuando definamos los requisitos o estrategia de protección contra incendios es cuál es el propósito de la protección contra incendios. Aquí les quiero hacer una pequeña reflexión. De los que estamos acá en este escenario, ¿cuál creen que sea la razón para la protección contra incendios? Si ustedes en la junta de copropietarios o en la asamblea de propietarios, o ¿cómo se llama? El consejo de administración, le preguntan al consejo, bueno, vamos a definir la protección contra incendio para nuestro edificio, o para nuestro centro comercial o parque industrial, pues deberíamos arrancar por preguntarles a los honorables consejeros cuál es el propósito de la protección contra incendio. ¿Qué creen ustedes que ellos respondan? ¿Perdón? Proteger el patrimonio. ¿Otra cosa? Salvar vidas. ¿Sí? ¿Alguna otra cosa? Proteger el patrimonio y salvar las vidas. Perfecto. Pero esas respuestas, que son muy valiosas, se convierten en respuestas románticas. Esa es la parte romántica del asunto, porque todos cuando arrancamos un proyecto pensamos en eso. Pues hay que salvar las vidas, hay que salvar el patrimonio. Pero lastimosamente, el propósito de la protección contra incendio en un país como el nuestro no es ni salvar la vida ni proteger el patrimonio. El propósito es cumplir con un requisito de un tercero o con un requisito legal. ¿Y por qué les digo esto de manera tan tajante y tan sincera? Porque si ese fuera el verdadero propósito, salvar la vida y salvar el patrimonio, no dudaríamos un momento en hacer inversiones en protección contra incendios. Pero la siguiente pregunta es, ¿y eso cuánto vale? Y viene la siguiente pregunta, ¿y qué es lo mínimo que nos exigen? Y ahí se acaba la parte romántica. Ahí ya no es el tema de salvar vidas y salvar el patrimonio, sino es, ¿y qué es lo mínimo que nos exigen? Y entonces ahí ya aparecen las entidades que nos exigen. ¿Quiénes son las entidades que nos exigen? Los bomberos, la compañía de seguros, quizás si estoy en un parque industrial o un centro comercial que tiene no sé, es de una cadena de centros comerciales, quizás hay unos requisitos que exige la cadena de centros comerciales. Pero fíjense que si nosotros no tenemos claro cuál es el propósito, pues cualquier destino es aceptable. Y usualmente las protecciones contra incendio se definen a partir de propósitos que no necesariamente son los correctos, porque el propósito es cumplir con el requisito de un tercero. Y muchos de ustedes, dentro de los presupuestos de propiedad horizontal, seguramente tienen protección contra incendio. Y estoy muy seguro
que el requisito que ustedes establecen en cuanto a protección contra incendio es recargar los extintores portátiles que hay en la instalación. Y creo que muy pocos nos hemos preguntado esos extintores qué propósito tienen. Y sí les puedo decir que el propósito de los extintores no es salvar la vida ni salvar la propiedad. Pero nuestros objetivos, nuestros presupuestos están encaminados a eso. ¿Por qué? Porque es que si vienen los bomberos y se dan cuenta que los extintores no están recargados, nos van a sancionar. Ahora, que lo sepamos utilizar, no sé. Que con los extintores vayamos a salvar la vida de alguien, probablemente no. Que con un extintor yo apague un incendio como el que vimos hace un momento, estoy absolutamente seguro que no. De tal suerte que si nosotros no tenemos claro cuál es el verdadero propósito de protección contra incendio, es muy probable que vivamos en un concepto de falsa seguridad. Un concepto de falsa seguridad. Muy bien. Por ello, hay muchas organizaciones que en general han definido los verdaderos propósitos para la protección contra incendio, entendiendo que la protección contra incendio es la última barrera en la gestión del riesgo de incendios en una instalación. La primera barrera en la gestión del riesgo de incendios en una instalación es un correcto diseño de la instalación. Lastimosamente, dentro del trabajo que nosotros realizamos, nosotros recibimos una instalación, no participamos en el diseño de esa instalación. Si pudiéramos participar en el diseño de la instalación, desde la concepción de la instalación, probablemente podríamos generar barreras a esos probables incendios que se presenten. Pero como nosotros recibimos una instalación ya construida, pues nos toca acomodarnos a lo que hay. La última barrera es los sistemas de protección contra incendio. Esa es la última barrera. Y eso es importante tenerlo en cuenta. No por tener buenos sistemas de protección contra incendios estamos seguros que no vamos a tener incendios. Y no por tener buenos sistemas contra incendios estamos seguros que se van a poder combatir esos probables incendios. De tal suerte que los 4 propósitos sobre los cuales realmente deberíamos trabajar en protección contra incendios son: protección a la vida, protección a la propiedad, continuidad de la operación y protección al medio ambiente. Los incendios que vimos ahorita tienen una carga medioambiental inmensa por 2 motivos. Primero, porque se genera humo. Y ya hablamos, la consecuencia desde el punto de vista de vidas. La gente se muere por el humo. Pero eso también es una consecuencia ambiental grandísima. Y hay otra que es incluso más grande que esa. Y es porque para apagar los incendios se necesita agua. Y el agua que se utiliza se contamina. Y esa agua va a nuestras fuentes hídricas. De tal suerte que el propósito de protección contra incendio no se limita solamente a la vida y a la propiedad, también tiene que ver con la protección del medio ambiente, que ya casi no tenemos medio, ya tenemos como un cuarto. Muy bien, y veamos esto, evacuación segura. Tuve la oportunidad de encontrar estas fotografías de una evacuación en un edificio en Chicago en el año 92. Entonces dije, pero ¿esto es evacuación segura? No, no puede ser. Ahora me encontré con esta foto de un edificio en Barranquilla en el año 2019. ¿Qué diferencia hay entre la foto del año 92 y la foto del 24 de junio en Barranquilla? Perfecto, que una es a color y la otra es en blanco y negro. Ojo, increíble que básicamente 27 años después tengamos exactamente las mismas condiciones de evacuación. Esto es increíble. La pregunta que debemos hacernos es, ¿y en los edificios donde estamos, la gente cómo tendría que evacuar? ¿Tendrían que evacuar así? Este es un verdadero problema y esto tiene que ver con el primer propósito de la protección contra incendios, la seguridad humana. Esto no es evacuación segura, por supuesto. Evacuar por una escalera externa o lanzarse desde una ventana claramente no es evacuación segura. Evacuación segura es cuando yo camino por una escalera o me desplazo de forma segura. Eso sí es evacuación segura.
Esto simplemente es algo absolutamente inaceptable. Y para los que seguramente estuvieron atentos en ese 24 de junio de este año, lo que se estaba quemando era una clínica. No era un edificio de apartamentos, no era un edificio de oficinas, era una clínica. Eso tiene que ver con otro concepto que es importantísimo de análisis dentro de lo que ustedes hacen, y es cuál es la capacidad de los o de las personas que ocupan el edificio. Porque es distinto evacuar niños en un jardín, personas en un sitio de cuidado geriátrico, a evacuarnos a nosotros, porque creo que todos los que estamos entrando acá lo estamos haciendo por nuestros propios medios, de tal suerte que podremos evacuar por nuestros propios medios. ¿Cuál es entonces la problemática desde el punto de vista de protección contra incendio en nuestras instalaciones? En nuestras instalaciones la principal problemática radica en dos aspectos. Primero, ¿qué tan fácil le es al cuerpo de bomberos para atender la emergencia? Y segundo, ¿qué tan fácil es para los ocupantes salir del edificio? Y en Colombia, como ha pasado en la mayoría de los países del mundo, la tierra cada vez se vuelve más costosa. De tal suerte que nosotros ya no construimos en horizontal, sino construimos en vertical. Y ahí la problemática se aumenta. ¿Qué tan fácil para los bomberos es llegar al último piso de mi edificio y qué tan fácil para los ocupantes de mi edificio es evacuar desde el último piso? Esas son dos preguntas que podrían cerrar esta problemática. Ahora, la pregunta siguiente es, ¿y nosotros qué vamos a hacer? Porque no podemos salir corriendo, ¿no? No podemos decir, pues renunciamos, que sea problema del habitante, ¿no? Tenemos que buscar una estrategia que nos permita brindar esos conceptos de protección a la vida, protección a la propiedad, que la continuidad de la operación se mantenga y que además podamos proteger el medio ambiente. Técnicamente, un edificio alto, y creo que muchos de los que están acá administran edificios altos, es cualquier edificio que mida más de 23 metros desde el nivel de la calle hasta el piso más alto habitable. Para ponerlo en términos prácticos, un edificio alto es cualquier edificio que supere 6 o 7 plantas. Eso es un edificio alto. Y un edificio alto es un edificio que desde el punto de vista de incendios se considera incendio de alto desafío. Es decir, se iguala la protección contra incendios para un edificio alto, se iguala desde el punto de vista técnico a la protección contra incendio de una refinería, por la complejidad de la protección en este tipo de instalaciones. Y probablemente a partir de esta definición, muchos estaremos administrando edificios de gran altura. Pero ojo, esta definición se basa en un concepto claro. Primero, que los carros de bomberos, como el que se muestra en la fotografía, pueden llegar a la portería del edificio o a un lado del edificio. Y segundo, que tenemos carro de bomberos. Si lo analizamos en muchos de los municipios que tenemos en en Colombia, pues muchos de los municipios no tienen carro de bomberos. Eso significaría que cualquier edificio o casa que supere una planta, pues se convierte en un edificio de gran altura. Porque el concepto de edificio de gran altura es que los bomberos puedan desde el exterior atender la emergencia. No es que desde el exterior puedan sacar la gente. Las escaleras o las canastas que tienen los bomberos en los carros, que seguramente acá en Cali tenemos carros con canasta, no tienen como propósito principal sacar la gente. Tienen como propósito principal que lleven al bombero y desde el exterior él pueda atender el fuego. Pero esas canastas tienen un limitante en altura. Más arriba de cierta altura no pueden llegar. De tal suerte que si yo más arriba no puedo llegar, ¿cómo voy a combatir el incendio dentro del edificio? Esa es la razón para que los edificios como este de la fotografía deban contar con sistemas autónomos de protección contra incendio. Esa es la razón, porque no va a haber forma de que se llegue desde el exterior a atender el fuego. Muy bien, desde el punto de vista bomberil, se clasifican los incendios en 3 niveles. Incendio estructural, que es todo incendio que ocurre dentro de una estructura independiente el uso de esa estructura. Incendio vehicular, que como su nombre lo indica, es el incendio que ocurre en un vehículo. E incendio forestal.
desde el punto de vista práctico a nosotros nos interesa mucho el incendio estructural, que es el que podría ocurrir en nuestras instalaciones, ¿no? Ahora, ¿pueden ocurrir incendios vehiculares? Por supuesto, porque la mayoría de nuestras instalaciones tienen estacionamientos. ¿Incendios forestales pudieran ocurrir? No sé si dentro de las instalaciones que ustedes manejen, pero hace poco, viendo la semana pasada, se estaban quemando aquí y había unos incendios forestales importantes. Bueno, pues eso desde el punto de vista bomberil. Entonces aquí ya aprendemos algo, que cuando llamemos a emergencias le podemos decir tenemos un incendio vehicular, un incendio estructural o un incendio forestal. Y esto los bomberos lo saben de memoria. Vamos a ver. ¿Qué pasa en los edificios de propiedad horizontal? ¿Cuáles son los principales desafíos? Primero, los bomberos tienen acceso limitado. Fíjense la fotografía de la de izquierda. Las escaleras de emergencia, si es que las tenemos, cumplen dos propósitos. Uno, que la gente evacúe. Dos, que los bomberos accedan. Pero si tenemos un edificio de 30 pisos, pues tenemos al bombero subiendo 30 pisos con sus mangueras, ¿no? Y eso de todas maneras genera un gasto de energía. Segundo, normalmente los edificios se utilizan para múltiples usos. Simplemente el múltiple uso se da en el edificio de vivienda donde nosotros habitamos. Tenemos estacionamiento en los primeros pisos y tenemos vivienda del piso 1 hacia arriba. Ahora, muchos de los edificios, de acuerdo a nuestros nuevos modelos de construcción, además de estacionamientos, tienen centro comercial y vivienda. Y algunos tienen estacionamientos, centro comercial, hotel y vivienda, u oficinas y vivienda. Es decir, se permite el múltiple uso. Y como lo mencionábamos hace un rato, no solamente es el múltiple uso, sino la cantidad de ocupantes. No sé si algunos de ustedes ya tienen el conteo de personas que están dentro de las propiedades. Y van a ver que la cantidad de ocupantes es importante, a pesar de que, según lo que dice el DANE en el último censo, las familias en Colombia han disminuido en tamaño de forma dramática. Entonces ya los tamaños normales o promedio de las familias es de 3 personas, papá, mamá y un hijo. Y eso es un cambio que hubo en básicamente generación y media. De tal suerte que ya va a haber menos ocupantes, pero seguirán siendo edificios que tendrán un número importante de ocupantes. Por ello deberíamos referirnos principalmente al concepto de seguridad humana. ¿Y qué es seguridad humana? Seguridad humana es la garantía de que las personas que ocupan un edificio pueden evacuar de forma segura mientras hay un evento de emergencia, en este caso incendios. Sin embargo, el concepto de seguridad humana no está limitado a incendios, también está dado para otro tipo de emergencias. Incluso, desde el punto de vista técnico, afortunadamente eso no pasa en Colombia, hasta ahora no ha pasado y esperemos que no pase, ya los conceptos de seguridad humana también están enfocados a eventos tales como personas que llegan a dispararle a un área específica. Entonces, lo que ha ocurrido con estos señores en Estados Unidos, que un día deciden llegar a una escuela a hacer tremendas tragedias, pues eso también ya se está enfocando desde el punto de vista de seguridad humana. De tal suerte que no solamente es para incendios. Pero ¿qué es lo más importante? Que nosotros aseguremos que las personas pueden evacuar en un evento de incendio. Y ahí yo les pregunto, ¿qué hemos hecho y cómo podemos hacer para asegurar que las personas puedan evacuar? Y la primera indicación o primer análisis que debemos hacer es ¿qué tan capaces son las personas para evacuar? ¿Qué capacidad tienen los ocupantes? Entonces ahí nos deberíamos preguntar, ¿en nuestro edificio hay personas con limitación de movimiento? ¿Hay personas que utilizan, por ejemplo, muletas o necesitan una silla de ruedas? ¿Cuál es el promedio de edad de las personas que ocupan nuestro edificio? ¿Son niños? ¿Son adultos mayores? ¿Correcto? Todo eso tenemos que evaluarlo porque eso va a determinar la capacidad de los ocupantes en la evacuación. ¿Cómo se comportan las personas? ¿Será que los niños tienen la misma atención a la alarma de incendios que tendría un adulto? ¿Será que el adulto tiene la misma capacidad auditiva
desensibilizarse frente a la alarma de incendios. Y la pregunta ahí entonces debería arrancar en, ¿tenemos alarmas de incendio? No sé, cada uno se lo estará preguntando, ¿no? Si en este momento ocurre un evento en el edificio, ¿cómo yo alerto a los ocupantes? ¿Tengo que salir a gritar por el foso del edificio? ¿Debo decirle al celador que le marque a todos para avisarles que hay un incendio? Ojo, desde el concepto técnico y desde el concepto práctico, la seguridad humana arranca en algo que es fundamental y es la detección y alarma de incendios. El concepto de detección y alarma de incendios tiene como propósito principal la seguridad de las personas. ¿Por qué? Por una simple razón, porque el sistema de detección y alarma está hecho para alertar a los ocupantes. Si yo no tengo sistema de detección y alarma de incendios, tengo un serio problema en seguridad humana. Puede que yo tenga escaleras de emergencia, puede que yo tenga vías de evacuación como las que tenemos acá, pero mientras no me alerten, ese día tengo gripa, no estoy respirando bien, no logro tener sensibilidad de humo en mi nariz. ¿Cuándo me voy a alertar? ¿Cuando vea el humo? Quizás en ese momento ya no tengo suficiente tiempo o espacio para evacuar. Entonces, nos devolvemos. ¿Cómo le vamos a alertar a las personas que hay una alarma de incendio? ¿Cuál es el mecanismo o estrategia que tenemos en nuestros edificios o en nuestros centros comerciales o en nuestros parques industriales? Para ello se inventó la detección y alarma. La detección y alarma no va a apagar el incendio, pero va a ser algo fundamental. Me va a alertar que hay un incendio. ¿Cómo se calculan las necesidades de seguridad humana? Dependen del número de personas que ocupan un edificio. El número de salidas, estas 3 o 4 salidas que tenemos, 5 con esa puerta, está calculada dependiendo del número de ocupantes. Si todos quisiéramos salir por la misma salida, y ojo, esto es un concepto mental del ser humano, es que nosotros como humanos siempre buscamos salir por donde entramos. Si en este momento nos dijeran evacúen, estoy absolutamente seguro que la mayoría nos iríamos por esa puerta, porque es por donde entramos, por lo que mentalmente ya grabamos esa condición en nuestro cerebro. Esa puerta no es suficiente para sacar este auditorio, por eso hubo necesidad de dejar más puertas. El problema es cómo nosotros reconocemos esas puertas. Y ahí viene otro tema adicional. ¿Será que el número de puertas es suficiente? Y por supuesto, en este caso no lo vamos a poner en duda, porque quizás el que diseñó este auditorio hizo ese cálculo, dijo, aquí hay 1000 personas, necesitamos al menos 3 puertas, y puso 5 o 4, entonces podemos suponer que es suficiente. ¿Qué pasa en nuestros edificios? ¿Cuántas salidas de emergencia tenemos? Una salida de emergencia. Ahí ya comenzamos con un problema. ¿Qué pasa si esa salida de emergencia se bloquea por efecto del incendio? Bueno, muy bien. Hablemos ahora de la estrategia de protección contra incendio. Y la vamos a enfocar en el concepto de propiedad horizontal. Lo primero que debemos hacer es identificar los riesgos. No todos los sitios tienen los mismos riesgos. Un edificio de apartamentos no tiene los mismos riesgos de un edificio de oficinas. Un edificio de apartamentos no tiene los mismos riesgos de una bodega de almacenamiento, de un parque industrial. Y por supuesto no tendrá los mismos riesgos de un centro comercial. ¿Correcto? Ahora, ojo, el riesgo desde el punto de vista técnico es la posibilidad de que un evento se materialice. De tal suerte que nosotros siempre tenemos riesgos. ¿Hay riesgo de incendio acá? Por supuesto. Si alguien en este momento quisiera, podría generar un incendio. Y ese es un riesgo con el que estamos latentes. Ahora, la siguiente condición es que el riesgo se materialice, es decir, que se convierta en un incendio. Las probabilidades ya son otra cosa. Ya es otro análisis distinto. Pero el riesgo es qué tan riesgoso es que haya un incendio en nuestras instalaciones. Y aquí viene a jugar un papel, y es quiénes permanecen en nuestras instalaciones. Si mi edificio es de vivienda, es altamente probable que yo tenga mayor riesgo desde el punto de vista práctico que en un edificio de oficinas.
Pero tengo una ventaja, que las personas tienen mayor conocimiento sobre el edificio, porque viven ahí. Y en el edificio oficina seguramente tengo muchos visitantes. ¿Correcto? Pero eso también me genera un problema, y es que al tener mayor conciencia sobre el edificio, genero un concepto de falsa seguridad, donde siento que estoy seguro en mi casa. Muy bien, primera estrategia, definir o identificar los riesgos. Segundo, definir los sistemas de protección contra incendio. ¿Cuáles son realmente los sistemas de protección contra incendio que yo requiero en mi edificio? Lo tercero que yo debo hacer es, ¿qué voy a hacer para que la gente evacúe en caso de incendio? Y aquí viene una máxima, y les pido por favor que lo tengan en cuenta. El ocupante, ustedes, las personas que viven en los edificios, las personas que trabajan en las oficinas, solamente tienen una obligación en incendios, una sola, y es evacuar. El problema de la atención de la emergencia no es de los ocupantes, el problema de la atención de la emergencia es de los sistemas contra incendio y de los bomberos. Por eso debemos romper ese mito de que los usuarios son los encargados de utilizar los sistemas contra incendio. A no ser que estemos en un edificio de bomberos, donde los que son usuarios son los bomberos, ellos serían los únicos encargados de utilizar los sistemas contra incendio. Nosotros en este momento, lo único que tendríamos que hacer en caso de que se presente un incendio es salir y alertar, por supuesto, activar la estación manual, si es que el sistema no funciona automáticamente. Pero nuestra única obligación es evacuar. Y viene el principal problema que tenemos. La preocupación de la propiedad horizontal es mantener los gabinetes de incendio limpios, ¿cierto? Y dentro de los gabinetes mantener una manguera y un hacha, y por ahí un extintor y otros elementos. Técnicamente, ¿qué estamos haciendo? Lo cual es un verdadero error. Le estamos diciendo al ocupante, señor o señora, ese gabinete con esa manguera es para que usted la utilice en caso de un incendio. Lo cual es un verdadero error, es un tremendo error. ¿Por qué? Porque le estoy generando un concepto de falsa seguridad. Y ese ocupante, a no ser que esté entrenado, que tenga la dotación suficiente, y dotación suficiente no es este traje, es tener un traje de bomberos, y que además tenga un vecino que tenga entrenamiento y tenga la dotación suficiente, tendría la capacidad de utilizar esa manguera de ese gabinete. De lo contrario, ese ocupante al utilizar esa manguera se está convirtiendo en parte de la emergencia. Incluso desde el punto de vista técnico, para la mayoría de ocupaciones que nosotros controlamos a nivel de administración, no se requeriría siquiera contar con mangueras dentro de los gabinetes, por una simple y sencilla razón, porque los bomberos traen sus propias mangueras. ¿Cuál es la razón? Los bomberos utilizan mangueras que son mangueras definidas para el tipo de incendio y con unas condiciones técnicas distintas. Y la segunda razón es que los bomberos no confían en esas mangueras. Porque estoy seguro, y como lo están los bomberos, que normalmente el mantenimiento que se le hace a ese gabinete es la señora del aseo que pasa con un limpiavidrios, limpia muy bien el vidrio, abre el gabinete, le saca el polvo, pero revisen en sus instalaciones a ver cuántas mangueras de las que tienen dentro de los gabinetes están dentro de la misma bolsa como el día que recibieron el edificio. Eso es un verdadero problema. Ahora, es un problema que nosotros desde el punto de vista de ingeniería y técnico queremos resolver, pero necesitamos colaboración de los cuerpos de atención de emergencias, porque es muy cierto que ustedes pueden salir acá y dicen, voy a retirar todas las mangueras de mis gabinetes, y mañana van los bomberos y les dicen, no pueden seguir operando porque los gabinetes no tienen mangueras. Dice, no, pero es que allá fue un señor Javier Sotelo que me dijo que no necesitaba las mangueras. Ah, pues que venga él y les atienda el incendio, pero no pueden no tener mangueras, a pesar de que los bomberos cuando lleguen a atender la emergencia retiran las mangueras, ellos retiran las mangueras, pero hay una absoluta descoordinación, por no llamarlo no conocimiento, sobre el verdadero propósito. Y ahí viene otro punto.
Muchos de los gabinetes tienen un aviso, ¿verdad? Que usualmente está pegado al vidrio. Es donde están las instrucciones. ¿Cuál es la primera instrucción? Rompa el vidrio. Entonces, si nosotros le hacemos caso a la instrucción, rompemos el vidrio. Y luego nos toca comenzar a pegar los pedacitos de vidrio para seguir leyendo, porque si ya rompimos el vidrio y el gabinete tenía las instrucciones. Fíjense que desde el punto de vista técnico e incluso desde el punto de vista operativo hay una absoluta separación entre el verdadero propósito y el funcionamiento. ¿Cierto o no? Revisen, rompa el vidrio. Debería decir primero, antes de romper el vidrio, lea todo. Pero no, primero rompa el vidrio y se rompe el vidrio. Fíjense que ese tipo de cosas las podemos comenzar a entender desde el punto de vista ya funcional. Muy bien, y hay un último concepto en la estrategia que creo quizás es lo que más fallamos nosotros, y es que nosotros no tenemos seguridad de que nuestros sistemas de protección contra incendio estén operativos, porque eso ha sido y será siempre una caja negra. Si tenemos una válvula, que en el mejor de los casos reconocemos que es una válvula, y esa válvula está cerrada, siempre estará cerrada. ¿Y por qué? Pues porque así estaba. Y yo no me atrevo a abrir esa válvula porque, pues es que qué tal que abramos la válvula y haya una rotura de una tubería. La principal causa de falla de los sistemas de protección contra incendio es precisamente que las válvulas están cerradas. Y no es porque no se quieran abrir las válvulas, es simplemente porque nosotros, los que estamos acá en este escenario, que hacemos un trabajo increíble de tratar de mantener operativa una instalación, pues nos da mucho temor los sistemas contra incendio. Y es un temor que es absolutamente natural porque no los conocemos, no sabemos cómo funcionan. Pero el día de la emergencia necesitamos que salga agua y no hay agua en el tanque. O no hay combustible en la bomba contra incendio. O no prende la bomba contra incendio porque estaba desconectada. Pero así siempre ha estado. Así me la entregaron. ¿Hay que prenderla? Sí, pero yo no me atrevo. Por eso, volviendo al principio, nuestro estatus y nuestro presupuesto de protección contra incendio usualmente se limita a extintores portátiles. Muy bien, primero, identificar los riesgos. ¿Cuál es el uso? ¿Qué tipo de construcción hay? Hace 2 años, creo, sí, en abril o febrero de 2017, hubo un incendio tremendo en una torre de apartamentos en Londres, país del primer mundo. 84 personas fallecidas, entre ellas creo una persona de acá. Terrible, ¿verdad? Un país del primer mundo. Condiciones de protección contra incendio muy similares a las nuestras, con una ventaja que tenemos nosotros en general, que nuestras fachadas en general no son combustibles, es decir, retrasan de alguna manera el crecimiento del fuego, pero las condiciones al interior son las mismas. Son las mismas camas, son los mismos colchones, son los mismos muebles, la misma ropa, pues hablo de materiales de ropa. Por eso también tenemos que romper un poquito el mito de que los incendios en Estados Unidos se comportan distinto a los incendios en Colombia o en Chile. No, se comportan igual, se comportan igual. La diferencia es los materiales de construcción. Afortunadamente, la mayoría de construcciones nuestras tienen materiales sólidos que no se queman y retrasan, no es que impidan, retrasan la propagación del fuego, tanto en vertical como en horizontal. Pero eso no es para decir que no requerimos protección contra incendio, eso simplemente es para entender que nosotros podemos tener sistemas seguros para que la gente tenga más tiempo para evacuar. Pero el incendio se va a comportar igualito. Al interior de una habitación que se queme aquí en Cali, se va a quemar igual en Bogotá, o se va a quemar igual en Washington, o se va a quemar igual en Londres, igual. Muy bien. ¿Cuáles son los sistemas de protección contra incendio que usualmente deberíamos contar en nuestras instalaciones? Primero, extintores portátiles, por ley. Ojo, el propósito de los extintores portátiles no es salvar la vida ni salvar la propiedad. El propósito de los extintores portátiles es tener un primer elemento de combate de incendios. Si hay algo que es una nebulosa que va a ser muy difícil definir, porque si en este momento preguntara ¿en qué tipo de incendios se utilizan los extintores portátiles? Seguramente algunos dirían en incendios incipientes. ¿Y qué es un incendio incipiente? En un conato de incendio. ¿Y qué es un conato de incendio? Un conato de incendio podría ser que se esté incendiando ese bafle o que se esté incendiando una computadora.
No hay una definición técnica que diga un conato de incendio tiene un tamaño X, una profundidad tal y el fuego va hacia un lado o hacia el otro. Por eso, la primera regla cuando utilizo extintores es que yo tenga capacidad de utilizar el extintor. Y no es ajeno ver que hay personas que toman el extintor y en cambio de dispararle la gente, se lo lanzan, suponiendo que el extintor funciona así. Pero también es cierto que personas utilizan de manera equivocada el extintor y lo que hacen es volverse parte de la emergencia. Entonces están en un incendio y no se dan cuenta hacia dónde va el fuego y se ubican en la misma línea del fuego y se queman. La principal responsabilidad de los ocupantes es evacuar. Y si yo tengo la capacidad de utilizar un extintor, debo tener raciocinio para entender que si yo lo voy a utilizar, voy a hacer algo bueno para la emergencia. Si no, lo mejor es evacuar. Es evacuar. Muchos de los eventos donde se ven involucradas personas que han sido afectadas por un incendio es que han tenido una decisión equivocada en la primera etapa del incendio, que fue vamos a tratar de apagarlo. Y por ahí la persona no calculó la dimensión del incendio ni cómo iba a avanzar. Los sistemas de protección contra incendio en general son relativamente sencillos y los vamos a ver uno a uno. Primero, bombas contra incendio. ¿Quién de los que están acá tienen en sus instalaciones bombas contra incendio? Wow. Muy bien. Bombas contra incendio. Pues este es el corazón del sistema. Pero recordemos algo, la bomba contra incendio no genera agua. La bomba contra incendio impulsa el agua. De tal suerte que si yo tengo una bomba contra incendio, ¿qué debo tener? Agua. Y ese agua la tengo usualmente en un tanque de almacenamiento, ¿cierto? ¿Y ese tanque cómo debe estar? Lleno, perfecto. Son preguntas supremamente complejas, pero que usualmente encontramos en los edificios que el tanque no tiene agua. Ahora, estas bombas contra incendio, al ser el corazón del sistema de protección contra incendio, tienen que cumplir unos requisitos técnicos. No es cualquier clase de bomba. Son bombas que deben cumplir unos requisitos técnicos, porque son el corazón. Si la bomba contra incendio no funciona, el agua no va a llegar. Punto. Es supremamente importante que lo entendamos. En Bogotá hicimos un estudio sobre el cumplimiento de la protección contra incendio en edificios de uso multifamiliar, es decir, edificios de apartamentos. El 95% de los edificios no cuentan con sistemas de protección contra incendio. El 5%, que son los que cuentan, tienen al menos un 90% de esos 5%, estamos haciendo una población de edificios de más o menos unos 350 edificios, al menos un 90% de estos edificios, los sistemas de protección contra incendios no son los adecuados para el edificio. Entonces pusieron una bomba cualquiera, compraron una bomba los constructores y dejaron esa bomba. Y esa bomba no sirve para nada, perdón la expresión, no sirve para nada. Y de los que le sirven los sistemas de protección contra incendio, solo un edificio, uno de 350, tenía el sistema funcionando. Es decir, la bomba contra incendio estaba en posición automática, tenía combustible y estaba lista para operar en el evento de incendio. De resto, todos los otros 349 edificios, primero, muchos no contaban con sistema contra incendio y los que contaban con sistema contra incendio creían erróneamente que su sistema contra incendio estaba operativo. Y cuando se fueron a dar cuenta, en el tablero de la bomba estaba en apagado o la bomba estaba desconectada, pero ellos no sabían, porque por supuesto que a nosotros, cuando nos entregan la administración de una copropiedad, no nos hacen curso de protección contra incendios. Deberían darnos, la verdad, una charla de protección contra incendios, pero no, a mí me entregaron eso así. Está desconectado, pues yo pensé que eso funcionaba de esa manera. Sí, me parecía algo raro, pero... Muy bien, bombas contra incendio. Segundo, sistemas de conexiones de manguera. Ahí están los famosos gabinetes. Esto es lo que nosotros tenemos usualmente. Bueno, ya ustedes lo ven, en este lado. Es lo que normalmente encontramos. Incluso tenemos hachas dentro de los gabinetes. Analicemos el hacha, solamente va a ser un análisis. ¿Cuántas paredes de concreto podemos romper con un hacha? ¿Y de qué son las paredes nuestras? De concreto, ¿verdad? Ahora, ¿cuántas veces le hacemos mantenimiento al hacha?
Ustedes saquen el hacha, hagan así y verán que van a matar al vecino de atrás porque se va a desencavar. En serio, no es mentira, les estoy diciendo la realidad. Un hacha no se requiere en una conexión de bomberos, al contrario se puede volver un problema, porque puede llegar alguien a tomar el hacha y utilizarla de manera equivocada. Una manguera tampoco se requeriría, porque esas mangueras, como la de la fotografía, es la misma manguera con la que me dejaron el edificio. Y cuando lleguen los bomberos, van a utilizar sus propias mangueras, porque estas mangueras no han sido probadas. ¿Cuántos de ustedes han enviado las mangueras de sus edificios a pruebas hidrostáticas, a verificar las boquillas? Perfecto. Pero aún así, a no ser que ustedes tengan dentro de su instalación bomberos entrenados o brigadas contra incendio entrenadas y dotadas, difícilmente se van a utilizar esas mangueras. ¿Correcto? ¿Cuál es la condición técnica que debería cumplir un edificio? La fotografía de la derecha. Una tubería vertical con una válvula que esté lista para que lleguen los bomberos y conecten sus mangueras. Esta es la condición técnica desde el punto de vista normativo. Y esta es la condición técnica desde el punto de vista normativo en Colombia. Que además, fíjense que tiene otra condición. Tenemos dos válvulas. Una válvula abajo, es que no me sirve la punta, así. Esta, que es una válvula que tiene un diámetro de 2,5 pulgadas. Y tenemos una válvula arriba, que es, ustedes ya la ven ahí, esta, que es una válvula de 1,5 pulgadas. Desde el punto de vista técnico también está definido que es poco probable que simultáneamente se requieran las dos válvulas operando en el mismo evento. De tal suerte que yo puedo tener, como lo tengo acá, una válvula de 2,5 pulgadas con una reducción a 1,5 pulgadas. Y ahí me ahorré un dinero. Me ahorré lo de una válvula, ¿no? Muy bien. Rociadores automáticos. ¿En sus edificios tienen rociadores automáticos? En algunos, ¿verdad? Hemos visto las películas donde el señor le dispara al rociador automático y los otros rociadores se activan, ¿verdad? Y probablemente gracias a esas películas hemos causado un temor a los rociadores automáticos. Pues resulta que a hoy, estamos en 19 de septiembre, 20 de septiembre, recuerden que estoy en mi señora, bueno, 20 de septiembre, no existe un sistema de protección contra incendios más confiable que los rociadores automáticos. No hay. No existe actualmente un sistema de protección contra incendio más confiable que los rociadores automáticos. Los rociadores automáticos son el mejor mecanismo de protección contra incendio y funcionan de manera muy sencilla. El rociador automático tiene un elemento que se llama elemento termosensible, que es un detector de calor. Cuando ese elemento se rompe, se descarga el agua. Pero solamente se descarga el agua por el rociador que se activó. De tal suerte que es falso lo que nos muestran las películas, que activan una estación manual y todos los rociadores se activan. Absolutamente falso. O que un señor le dispara al rociador y el resto de rociadores se activan por solidaridad. No, no les hemos logrado desarrollar el valor de la solidaridad a los rociadores. Solamente se activa el rociador que esté afectado por el calor del incendio. Y en edificios de gran altura, como es la mayoría de edificios de vivienda o de oficinas, el sistema contra incendio que requiere el edificio es de rociadores automáticos. Y los rociadores automáticos deben estar en la totalidad del edificio, por una razón. ¿Dónde se puede crear el incendio? ¿Dónde se puede generar el incendio? En cualquier parte, ¿verdad? Entonces, ¿dónde debe haber protegido el edificio? Todas partes. A no ser que el incendio sea inteligente y solamente se presente donde hay rociadores automáticos, que tampoco hemos logrado convencer a los incendios que solamente se presenten donde hay rociadores automáticos. Ese es el mejor mecanismo de protección, los rociadores automáticos. Y vienen los sistemas de detección y alarma de incendio, que de esos seguramente sí tenemos muchos. Y para dar un curso rápido de un sistema de detección y alarma de incendios, el sistema de detección y alarma tiene 3 componentes: elementos iniciadores, tablero principal y elementos de notificación. Los elementos iniciadores son los detectores de humo o las estaciones manuales que están por ahí, como esa roja que está acá. Ese elemento iniciador, como su nombre lo indica, inicia la emergencia o inicia la alarma de emergencia.
Luego esa información pasa al tablero, a este donde está el teléfono, y de ahí sale al elemento de notificación, que es esto. Esto que ustedes ven acá, esa señal, es el elemento de notificación. Esos son los tres componentes de un sistema de detección y alarma. Y los tres son fundamentales, porque si el detector funciona, pero no me alerta, el detector se va a quemar. ¿Correcto? Entonces, en mis sistemas, en mis edificios, en mis instalaciones, yo debería preocuparme porque mi sistema de detección y alarma tenga al menos esos tres elementos: iniciación, tablero y notificación. Los tres son sumamente importantes, porque si no hay notificación, no hay seguridad humana. Y a lo que normalmente le creemos más, a la brigada y o ayuda externa, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que yo debería hablarme con bomberos, pero no solamente para que entre a hacerme una inspección de mis gabinetes, sino preguntarle cómo usted puede atender una emergencia en mi edificio. Y entonces, ¿qué van a hacer los bomberos? Van a decir, bueno, yo puedo acceder por la escalera, yo puedo acceder por fuera, yo necesito que usted me brinde un espacio donde controlar la emergencia, necesito saber dónde se está presentando la emergencia de tal manera que yo tengo que saber en ese tablero que me diga el incendio es en este piso o en esta bodega o en este local. Eso me lo va a preguntar los bomberos, si es que tengo posibilidad de ayuda externa. Nuevamente, desde el punto de vista práctico, la responsabilidad de los ocupantes es evacuar. El problema del incendio es de los sistemas contra incendio y de los bomberos. Muy bien. Para ello, entonces, y resumiendo, ¿qué deberíamos hacer? ¿Deberíamos hacer entrenamiento? ¿Entrenamiento en qué? En evacuación, perfecto. ¿Tendríamos que entrenar a los ocupantes del edificio en manejar mangueras? No. Lo que tenemos que entrenarlos es en evacuar. Y eso significa crear cultura, socializar nuestras condiciones de evacuación. ¿Debemos definir puntos de encuentro? Por supuesto. ¿Deberíamos socializar estos puntos de encuentro por planos de señalización por piso? En los edificios de apartamentos no es muy usual dejar planos de señalización, pero es curioso, si nosotros vamos a un hotel, y es por regla de hoteles, en la puerta, cuando yo cierro la puerta, está clarísimo en qué habitación me encuentro y dónde quedan las vías de evacuación. Pues deberíamos tener planos de evacuación en nuestros edificios de habitación, ¿no? A pesar de que sepamos por dónde salimos de nuestra casa porque lo hacemos todos los días. Pero el comportamiento humano en una emergencia es muy distinto al comportamiento humano en condiciones normales. Nosotros podemos estar preparados para atender una emergencia, pero en el momento de la emergencia nos bloqueamos. Y aunque salimos todos los días por el mismo lado, ese día no sabemos por dónde salir. Muy bien. Socialización del plan general. Ojo, en el edificio donde yo vivo nos han invitado varias veces a los entrenamientos de brigada de incendios. No me suena medio raro, pero nos han invitado, porque entre otras cosas es un requisito legal, ¿no? Pero asistimos 2 o 3, ¿cierto? ¿Qué tenemos que hacer? No podemos dejarlo así, dejar en el acta solamente vinieron 2 personas, no. Hay que socializar, pero hay que socializarlo de la manera más sencilla, utilizar los medios de comunicación que tenemos, el ascensor, que es el principal medio de comunicación. Y socializar es decirle, en caso de una emergencia, ubique la salida de emergencia y evacúe, punto. Y eso nos va quedando, ese tipo de informaciones se nos van grabando. ¿Debo tener en mi edificio un centro de comando de emergencia? Sí, y ese centro de comando de emergencia usualmente es la caseta o la oficina del celador. Pero para que sea un centro de comando de emergencia, a esa caseta del celador le debe llegar la notificación del sistema de detección y alarma. Desde ahí se debe comandar la emergencia y eso debe quedar dentro de nuestro plan de emergencias. Ahora, recomendación, no hagamos un plan de emergencias de 30 hojas, hagamos un plan de emergencias de 2 hojas. Si ya tenemos claro que la obligación del ocupante es evacuar, pues ¿para qué ponemos a explicar todo lo que significa evacuación? Si usted salga, ese es el plan de emergencias, avise y salga, listo. Pero a veces cometemos el error de quererle meter más información y nosotros en general, por las redes sociales y por lo que está pasando, cualquier cosa que tenga más de medio párrafo nos parece largo.
¿cierto? Nos hemos perdido el gusto por la lectura. Entonces tenemos que irnos acomodando a esas tendencias y hacerlo lo más liviano posible para que todos lo vayamos entendiendo. Y también algo fundamental, los bomberos no son solamente para ir a hacer auditorías, coordinemos con bomberos, invitémoslos a nuestros edificios, no a que nos critiquen los sistemas, sino a que conozcan nuestro edificio, a que sepan dónde queda la bomba contra incendio, a que sepan dónde queda el tanque, a que sepan dónde quedan las conexiones de inyección, o a que ellos sepan que el edificio no tiene nada y que cuando lleguen saben que tienen que llegar con todas las condiciones porque mi edificio no tiene nada en protección contra incendio. No lo escondamos, hablemos con los bomberos y hablemos francamente y les decimos, vea, estas son las condiciones, ¿cómo podemos mejorar? Y cómo ustedes van a atender la emergencia, entendiendo que ellos son los que manejan la emergencia. Muy bien, les voy a mostrar un video de entrenamiento con mis hijos. Hoy vamos a aprender otro tip de prevención contra incendios. ¿Sabes cómo hacer un plan de evacuación por incendios en tu casa? Primero, dibuja un plano de tu casa con puertas, ventanas y muebles como este. Segundo, señala las salidas de cada habitación y la salida general de tu casa. Tercero, escoge un punto de encuentro familiar en el exterior para reunirte. Y cuarto, traza las rutas de evacuación en el plano. María, recordémosle dos cosas importantes a nuestros amigos. Ah, sí, ¿como cuáles? Practicar el plan al menos 2 veces al año. Y ayudar a niños, a mujeres embarazadas, a adultos de la tercera edad y personas discapacitadas. Como tú, Mari. Ojo, esto que acabamos de ver es supremamente sencillo y lo podemos hacer con nuestros hijos. Y no solo con nuestros hijos, con nuestros familiares, con nuestros papás. Es crear conciencia, es crear cultura. Eso es una invitación a que nosotros, desde la propiedad horizontal, le compartamos y le socialicemos a nuestros ocupantes cómo pueden crear su propio plan de emergencias. Fíjense que son 4 pasos y es muy sencillo. Lo hicieron 2 niños, uno de 7 y otro de 11. Es supremamente sencillo, pero ¿eso qué va creando? Cultura. Va creando cultura. Planos de señalización por piso. Invitemos a que nuestros edificios cuenten con planos adecuados de señalización. Iluminación y señalización de emergencia. Ojo, cuando hay una emergencia vamos a querer salir siempre por donde entramos, de tal suerte que es supremamente importante contar con esta señalización y con iluminación adecuada. Eso todo está legislado, todo está técnicamente definido, pero nosotros debemos tener clarísimo que esa señalización va a lograr el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Que nosotros sepamos por dónde evacuar. Vamos a ver, gracias. Le puedes dar, que no está funcionando. Dale, tranquilo. Si nosotros queremos tener claro el concepto de protección contra incendio, fíjense que no hemos hablado de temas que requieran una ciencia oculta. Y alguien hace muchos años dijo, la protección contra incendios parte de un concepto básico que es el sentido común, pero muchos sabemos que ese es el menos común de los sentidos, ¿correcto? Y entonces la pregunta sencilla es, si en este momento ocurriera una emergencia, ¿por dónde salimos? Esa misma pregunta tenemos que hacérnosla todas las veces que estemos en un lugar distinto a nuestra casa. Nos ubicamos en un sitio y nos preguntamos, si ocurre una emergencia, ¿por dónde vamos a salir? Y si logramos tener claro por dónde vamos a salir, también podríamos tener claro si no podemos salir. Y en ese caso, aprovechando que no hay emergencia, nos vamos o nos hacemos lo más cerca a la puerta. Fíjense que a nosotros nos encanta en los eventos masivos hacernos lo más cerca al artista.
y es el sitio más riesgoso. Qué bueno sería que nos quedáramos cerca de la puerta, porque si ocurre una emergencia, pues vamos a ser los primeros que salimos. Ese tipo de enseñanzas deberíamos dárselas a nuestros hijos, que cuando vayan a un sitio, ubiquen las salidas de evacuación. Muy bien, vamos a terminar. Estrategia de control incluye la definición de un centro de control. Por favor, dentro de su plan de emergencia, digan, la caseta del celador es el centro de control de emergencias, no es el apartamento del administrador o no es el techo del edificio, no, es la caseta del celador, lo más cercano a la calle, porque ellos también tienen que evacuar en un momento dado y los bomberos también tendrán que evacuar en caso de que el incendio se les salga de control. ¿Por qué debo coordinar con bomberos? Porque los bomberos me van a saber dónde quedan los hidrantes. Yo voy a saber el tamaño y la capacidad de las máquinas de bomberos. No todos los municipios tienen las mismas capacidades en bomberos. Ciudades como Cali, como Bogotá, como Medellín, tienen capacidad de bomberos muy buena, pero nos vamos a municipios a 30 minutos de acá y no hay cuerpo de bomberos. Eso debería yo saberlo, debería conocerlo y los bomberos deberían conocer mi instalación. Y por supuesto, mantener operativos los sistemas de protección contra incendio. ¿Cómo lo podemos hacer? Desde programas de inspección, prueba y mantenimiento, que por supuesto se deben desarrollar con base en una tecnología, porque no es ir a prender la bomba porque sí, sino hay unos requisitos mínimos, como algo que es fundamental y es la socialización. Los mismos usuarios se convierten en inspectores de mis sistemas contra incendio. Cuando un usuario se socializa con esto, comienza a detectar fallas en los sistemas contra incendios. Son los primeros que me están diciendo qué puede pasar. Esta es una estadística de las fallas del sistema de protección contra incendio. Y fíjense que la principal causa, que es esta roja, 35% de las fallas de los sistemas de protección contra incendio obedecen a que las válvulas estaban cerradas. Un tema absolutamente sencillo, que una válvula esté abierta, pero en este caso la válvula estaba cerrada. O en estos casos, si la válvula está cerrada, ¿va a correr agua por la tubería? ¿No? Muchos de los sistemas que podemos tener en este momento en el edificio y que creemos están operativos, probablemente no están operativos por esto, porque la válvula está cerrada, sin contar el resto de problemas que podemos tener. Las pruebas también las podemos hacer nosotros en nuestras casas. Hijos, hoy nos corresponde hacer la prueba mensual de los detectores de humo de la casa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Identificar los sonidos de los detectores, papi. Muy bien. Y ¿Qué más? probar que la pila está bien. Perfecto, vamos a probarlos. Funcionó, hija. Por favor, diligencia tu formato y continuamos con los otros detectores. Continuamos con las pruebas de los detectores. Este detector del pasillo, tú llevas el control, hijo. ¿Cada cuánto debemos hacer esta prueba? Cada mes. Perfecto. ¿Funcionó? Sí, Sí, señor. señor. Diligencia el formato. Bien. Les voy a hacer una pregunta muy honesta. ¿Cuántos de ustedes tienen detectores de humo en su casa? Muy bien. Un aplauso para los que tienen detectores de humo en su casa. Ojo, estos detectores cuestan 30.000 pesos. 30.000 pesos. Y vienen con batería. Debemos tener detectores en cada uno de los recintos, en la sala, en la cocina, en las habitaciones. Y debemos probarlos una vez al mes. Y eso que ustedes ven ahí, que obviamente tiene un concepto de hacer un video, tiene un propósito además mucho mayor. Y es que mis hijos son los que hoy día me dicen, papi, no hemos hecho la prueba de los detectores. Y ese ruido que vi que algunos se tapaban los oídos, pues es un ruido molesto, pero precisamente ese es el propósito, que sea molesto, si no se convierte en un ruido armónico y se convierte en un ruido permanente al cual no le voy a prestar atención. Esa prueba, los invito, la hagan con sus hijos. No tiene ninguna restricción, simplemente que vamos a ambientar nuestro oído para las emergencias. Muy bien, para concluir, primero, el propósito principal de la protección contra incendio es salvar la vida y la propiedad. Adicionalmente, debemos tener en cuenta la continuidad de la operación y la protección al medio ambiente.
Segunda conclusión, y creo la más importante, la principal responsabilidad de los ocupantes de un edificio es evacuar. El problema de la protección contra incendios o del combate de incendios es de los bomberos y de los sistemas del edificio, ¿correcto? El primer paso es prevenir y entrenarnos. Y si ustedes se dan cuenta, el entrenamiento no implica una ciencia oculta. La protección contra incendio no requiere que venga el Dios del fuego y nos dé un abrazo, no. Nosotros podemos ser los mayores gestores en protección contra incendios siempre y cuando lo entendamos y sobre todo entendamos su importancia. Ojo, debemos trabajar en la socialización de la estrategia de protección contra incendio que ustedes definan para sus instalaciones y practicarla permanentemente. Nuevamente las invitaciones, como lo dice nuestro compañero, cuando hacemos las invitaciones a nuestros grupos de atención de emergencia en los edificios, pues hay que invitar ya con desayuno y todo para que alguien más se anime, pero quizás la estrategia no es por ahí. La estrategia puede ser una socialización distinta, invitarnos nosotros mismos a hacer videos como estos en nuestros edificios y compartírselos a la gente. Ese puede ser un buen modelo en que socialicemos y, por supuesto, crear cultura. Debemos crear cultura. Y, ojo, que es la pregunta que deben hacerse mañana cuando ya estén en las instalaciones de ustedes, es, ¿mis sistemas contra incendios sí están funcionando? ¿O lo que yo tengo es un gabinete que creo va a dejar que salga el agua, pero la verdad no tengo bomba, o no hay agua en el tanque, o la bomba está desconectada, o la tubería está suelta, o las válvulas están cerradas? La funcionalidad del sistema de protección contra incendios requiere sí o sí que haya un adecuado plan de inspección, prueba y mantenimiento. Los quiero dejar con un último video que a mí me enorgullecen mucho porque son mis hijos primero, pero segundo porque me ha causado algo que es fundamental y que los invito para los que tienen hijos, y es crear conciencia y es crear cultura. Debemos ser creadores de cultura. Jaco, estamos en un lugar público. ¿Qué consejos podríamos darles a nuestros amigos cuando estén en un lugar público como este centro comercial? Identificar las salidas de emergencia y siempre estar con un adulto. Pues vamos a buscarlas. Papi, vamos a buscar las salidas de emergencia. Vamos. Mira, allí hay una flecha que nos indica la salida. Miren, allí hay una salida de emergencia. No lo olviden. No lo olviden. Chao. Chao. Bueno, pues me despido. Muchísimas gracias. Espero haya sido importante para ustedes esta información. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Bueno, Javier Alberto.